Bien amigos, como veníamos anticipando hace instantes, tenemos hoy en Audición Comidas como invitada central a la doctora Irene Victoria Massimino, cofundadora del Instituto Lemkin para la Prevención de Genocidio. Hace unos minutos nada más repasábamos un poco de todo de su currículum y de su trayectoria. Doctora Massimino, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Es un placer para mí compartir este momento. Gracias por la invitación. Es un placer poder escucharla en la tarde de hoy, sobre todo tratándose de una persona que ha estado muy involucrada a través de distintos ámbitos en materia de derechos humanos, vinculado a lo que es la prevención del genocidio y puntualmente hoy estaremos hablando sobre esto y sobre la temática armenia, qué sucede en tanto al genocidio armenio de 1915 y vinculándolo a la actual situación para los armenios de Artsaj, Nagorno-Karabaj. En este sentido, ¿cuál es el posicionamiento del Instituto Lemkin en cuanto a esta situación a la que se enfrentan hoy los ciudadanos y el territorio de Artsaj? Bueno, como en varias oportunidades lo he expresado y bueno, también en la página del instituto está y lo hemos reiterado en varias oportunidades en distintos ámbitos, incluso en las redes sociales, ya desde hace varios meses venimos hablando, y yo lo digo tanto a título personal como a nombre del instituto, acerca de un posible genocidio en Artsaj. Lógicamente, a partir del 19 de septiembre la situación se analiza de manera diferente, pero ya desde la guerra del 2020, incluso de la guerra de los 44 días, los distintos quiebres del cese al fuego, ¿no? Del acuerdo tripartito, de aquel acuerdo de paz tripartito de noviembre del 2020, finalmente con el bloqueo de Artsaj. En reiteradas oportunidades mencionamos los distintos puntos que daban a entender y los distintos elementos que daban a entender que se podía estar gestando un genocidio. Siempre aclaro que podría hablarse de dos definiciones de genocidio. Una es desde el punto de vista preventivo y otra es desde el punto de vista ya penal, criminal, jurisdiccional en un tribunal internacional, ¿no? O en un tribunal nacional que juzgue crímenes internacionales. Esas son dos cosas que hay que siempre tener en cuenta para hablar de genocidio, ¿no? Yo no hablo desde el punto de vista de una corte, porque para esto se necesitan distintas pruebas y probar distintas cuestiones relevantes como la intención, la doble intención, etcétera, pero desde el punto de vista preventivo, en el ámbito internacional, incluso en el ámbito de las Naciones Unidas, que hay 10 factores que se analizan para determinar si podría existir un genocidio. Bueno, venimos diciendo que se está gestando en la región un genocidio contra el pueblo armenio, que es la continuidad del genocidio que tuvo su momento crucial en 1915, ¿no? Del genocidio armenio en manos, dentro del contexto del Imperio Otomano, ¿no? Que ya es diferente. Pero bueno, incluso hoy el principal aliado de Azerbaiyán en la región es Turquía, así que distintas cuestiones dan a entender que dentro del entendimiento del genocidio como un concepto es una consecuencia directa o una continuidad de aquel originario de 1915 o anterior, ¿no? De que inició ya en el siglo XIX. El Instituto Lemkin hace esta advertencia, este análisis de contexto de la situación de Artsaj con respecto a la prevención de un nuevo genocidio o de la continuación del genocidio como tú te referías. ¿Y qué sucede en ese camino? ¿Qué sucede desde que se alerta sobre esta situación hasta el 19 de septiembre, donde las 120.000 personas que vivían en ese territorio tuvieron que desalojar? Esa es una buena pregunta, que en realidad a título personal no la puedo contestar, deberían contestarla las autoridades internacionales, que fueron advertidas en reiteradas oportunidades, no solo por el instituto, como lo he dicho a término personal, he hablado en varios lugares donde también advertí. Moreno Campo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, también advirtió con un informe crucial, ¿no? Muy relevante, varios días antes del 19 de septiembre, del ataque final que concluye con la expulsión masiva de los armenios de Artsaj. O sea, hubo un proceso y desde el bloqueo, ¿no? Desde los inicios del bloqueo en diciembre de 2022,
y por todo ese bloqueo de 9 meses se advirtió a la comunidad internacional en reiteradas oportunidades, tanto en Europa como individualmente a distintos países, ¿no? Francia, que tiene un vínculo, por su gran diáspora, tiene un vínculo muy grande con Armenia también, en los Estados Unidos, a la comunidad europea en general, parlamentarios, al Consejo de Europa, etcétera. Debo destacar que el Parlamento Europeo siempre estuvo a favor, pero bueno, tiene atadas un poco las manos porque es el Consejo quien toma las decisiones, y bueno, ellos decidieron ignorar todas las advertencias y no se movilizaron para prevenir la expulsión masiva de la población casi íntegra de la población de Nagorno-Karabaj. Así que yo no lo puedo realmente responder, no puedo yo responder la pregunta, quisiera poder hacerlo. Creo que hay una indiferencia muy grande de la comunidad internacional, quizás consideraron que el tema no fue lo suficientemente relevante como para prevenirlo. Es un genocidio prevenible, fue prevenible, hoy ya estamos planteando otra situación, lo dije recientemente en un evento en el Parlamento Europeo, no con el Lemkin, sino a título personal por mi labor como abogada, sobre la necesidad del derecho al retorno de los armenios de Nagorno-Karabaj, y bueno, obviamente ahora estamos en otra situación completamente diferente, ¿no? Primero era prevenir su homicidio, es decir, prevenir la extinción mediante tanto la protección cultural como la protección física de los armenios de Artsaj. Ahora ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la protección obviamente del patrimonio cultural, porque destruyeron la cruz de Stepanakert, por ejemplo, bueno, la catedral de Yuyi también fue desmantelada en sus partes relevantes como ícono de la religión armenia, y también ahora el regreso, ¿no? El derecho al retorno de los armenios de Artsaj, únicos originarios de la región, ¿no? Son los únicos armenios que realmente son originarios de ese lugar, ¿no? Los demás armenios, lamentablemente, por la persecución ancestral que han tenido, se han ido movilizando. Pero bueno, ellos eran ancestrales y evidentemente la comunidad internacional eso no le importó, a pesar de haber una enorme cantidad de tratados de derechos humanos, incluso de protección de los pueblos originarios, convenciones, quizás no vinculantes, ¿no? Declaraciones, etcétera, pero que a raíz de los años han tomado una relevancia importante, y la conciencia hoy, siglo XXI, es que quienes son habitantes originarios obviamente tienen derecho a habitar y a disfrutar de su tierra. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos también, ¿no? El derecho al retorno. Pero bueno, hoy nos paramos frente a otra situación, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante e intentar por todas las medidas el cumplimiento y la protección de los derechos de los armenios de Artsaj. Queda claro entonces que el tema fue advertido, y me quedó resonando esto que decías de que era un genocidio prevenible, que se podía haber actuado a tiempo, pero tal cual, como bien decías, ahora la situación es otra. También te referías a los dichos, la implementación del término de genocidio en la actualidad por el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, lo cual a nivel internacional marcó una diferencia en cuanto a la visibilidad que se le dio a este tema. ¿Qué ocurrió después de que se llevara al ámbito internacional el hecho de que lo que está ocurriendo en Nagorno-Karabaj, Artsaj, es un genocidio? ¿Qué marcó ese hecho? Sí, el informe de Moreno Ocampo, el doctor Ocampo, bueno, él es una persona muy conocida, ¿no? Por su labor tanto en la Argentina como asistente del fiscal Estracera ya en el año 1985 con el famoso juicio de las juntas, pero bueno, después su carrera internacional en la Corte Penal Internacional hizo que como primer, ¿no? Fiscal fundador, hizo que el informe fuera muy resonante. Él se presentó en varios lugares, incluso estuvo ahora conmigo, pero bueno, ya ex post facto, ¿no? Claro. Posterior al hecho de la expulsión de los armenios, estuvimos también con el doctor Karnik Erkonian, otro abogado armenio, bueno, de origen norteamericano, ¿no? O sea, de origen armenio, nació de la diáspora de Estados Unidos. ¿Te referís a la conferencia en Bruselas en este caso? A la conferencia en Bruselas, exacto, una conferencia en Bruselas donde, bueno, ya obviamente hicimos el planteamiento de que ahora es otra situación, ¿no? O sea, la situación es muy diferente porque los armenios de Artsaj, Nagorno-Karabaj, ya no están ahí en su tierra originaria. El informe tuvo muchísimo impacto, lógicamente, porque estaba muy bien analizado el concepto de genocidio,
no como una matanza masiva, sino que eso también es algo muy importante destacar, porque quizás es lo que se considera en general con los distintos ejemplos que ha tenido la historia, iniciando obviamente por el Holocausto, pero que hay otras formas también de cometer el genocidio, como es imponer medidas de vida que finalmente produzcan la extinción del grupo como tal, ¿no? Y que es el caso de los armenios de Artsaj que hoy vemos. O sea que estamos frente, lo más probable es que incluso frente a un juicio ya, a un proceso, no a un proceso penal, pueda determinarse que esto fue un genocidio. Y se podría haber prevenido, ¿no? Como lo dije varias veces, no era tan difícil, se podría haber también a nivel internacional analizado la causa de fondo, que es la causa del derecho a la autodeterminación, o a lo que en inglés también llaman remedial cessation, ¿no? Porque la imposibilidad de los armenios de vivir bajo, obviamente, la órbita de Azerbaiyán, para cualquiera que conoce la vida y la discriminación constante que sufren los armenios, resulta imposible, inviable. Se vio en la guerra, obviamente, de 2020 y en los posteriores ataques que ha tenido, también en septiembre de 2021, las atrocidades y los crímenes cometidos por Azerbaiyán. O sea que es muy difícil hablar de una convivencia o de una integración, términos que también se manejaron en el ámbito internacional, y se podría haber, vuelvo a repetir, se podría haber analizado en profundidad el derecho a la autodeterminación y de formar algún tipo de autonomía, ¿no?, para los armenios de Artsaj, algo que no se hizo tampoco, ¿no? Así que ahora, vuelvo a repetir, estamos en una etapa completamente diferente en donde la tarea ya de quienes estamos tanto en el ámbito jurídico como en otros ámbitos de activismo es otra, ¿no? Lamentablemente. Estamos hablando con la doctora Irene Victoria Massimino, experta en prevención de genocidios, y queremos preguntarte más a título personal, si se quiere, ¿cuándo comenzaste vos a vincularte con la temática armenia? Si tiene que ver con la fundación del Instituto Lemkin o con otras áreas en materia de derechos humanos que sabemos que has asistido. ¿Cuándo comienza este acercamiento? No, gracias por la pregunta personal. Es lo que menos me gusta hablar, es de lo mío, pero bueno, no, en 2015 fui por primera vez a Armenia con la Asociación de Investigadores de Genocidio. Ahí fue, bueno, un impacto muy grande porque era para el 100 aniversario del genocidio armenio. Y bueno, hubo una conferencia muy importante. Yo vengo vinculada hace varios años ya, tanto en la Argentina como en el exterior, con cuestiones de derechos humanos, de crímenes internacionales también. Hoy es la parte a la que más me dedico, el tema de crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera. En el año 2018 volví como invitada del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia, para la conferencia, el foro de prevención del genocidio, el foro global que bianualmente organizaba Armenia. Lamentablemente en el contexto actual no creo que se organice, o por lo menos es un pensamiento personal, ¿no? Pero bueno, ahí volví, y bueno, con algunas conexiones muy personales, pero muy lindas, ¿no? Por mi origen étnico, compartí, ¿no?, las historias en particular de las madres danesas. Yo tengo parcialmente origen danés, así que bueno, descubrí todas esas madres danesas de los huérfanos armenios en la época del genocidio armenio, ya a fines del siglo XIX, como reiteré, porque bueno, uno piensa en 1915 porque fue el momento cúlmine, pero la persecución de los armenios y otros grupos de cristianos también dentro del Imperio Otomano fue muy anterior. Así que bueno, a raíz de ahí me fui vinculando bastante. No es el único caso, lo que pasa que bueno, ahora también desde 2020, por la notoriedad que ha tenido, por la guerra obviamente y por las circunstancias particulares, tengo un involucramiento mucho mayor. Claro. Que quizás con otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí, viene ya desde antes del 2020, ¿no? Es también un trabajo hacia el reconocimiento del genocidio armenio en varios lugares, distintas conferencias también he participado, justo con la idea de que el reconocimiento del genocidio sea un hecho, ¿no? Y no quede solamente en las palabras o en conferencias.
Se puede ver, de hecho, en la página del Instituto Lemkin, el gran énfasis que se le da a este caso actualmente. Aparece lo que es la cronología de hechos en Artsaj, todo lo que fue sucediendo fecha por fecha desde el 2020 hasta el día de hoy. Así que es muy interesante a modo de entendimiento y de poder visualizar el enfoque que le da el instituto a este y a otros casos de crímenes atroces como lo es un genocidio. Queremos agradecerte por tu participación hoy en Audición Gomidas. Fue un placer para nosotras poder escucharte y para toda nuestra audiencia también. El placer es mío realmente y bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy a su disposición para cuando me necesiten. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Allí estaba entonces la doctora Irene